Bueno, seguimos en el programa, estamos con un hombre, se van a dar cuenta que tiene una lucidez muy peculiar. Y aparte de eso, hoy está asesorando a un presidente que muchos paraguayos y mucha gente del mundo lo admira, el señor Bukele de El Salvador. La primera pregunta que te quiero hacer es, y teniendo en cuenta el contexto salvadoreño, a mí personalmente yo tengo mis reservas con respecto a Bukele, pero definitivamente ordenó el país, luchó, disminuyó la criminalidad, hizo muchas cosas. Ahora yo te quiero hacer una pregunta un poco que trasciende a Bukele. ¿Por qué fracasan las naciones? Bueno, hay un libro, primero me pongo en felicidad total de sentarme con vos. La audiencia no sabe, pero nosotros tuvimos charlas muy lindas en Panamá hace poco en CAF, y mi admiración intelectual y como persona hacia vos. No, una amistad con tu padre también. Así mismo, de mucho tiempo y con mi familia. Claro. Dicho esto, hay un libro muy interesante que dicen ¿Por qué fracasan las naciones? Y hacen comparaciones bastante interesantes de el sistema de encomienda contra cómo el mundo anglosajón se desarrolló. Pero ya en la posmodernidad y en la época de las democracias liberales, nosotros no tuvimos un desenlace sangriento. O sea, y entro un poco en El Salvador. El Salvador, el problema de las maras es una consecuencia de una guerra civil de 12 años que costó más muertos que la guerra del Chaco. Donde la facción... ¿La guerra civil o las maras? La guerra civil. La guerra civil salvadoreña fueron 120.000 al arzobispo Romero, 120.000 muertos, la guerrilla... Un país pequeño, ¿cuánto? 20.000 kilómetros cuadrados. Increíble. Y población 6 millones. Un poquito más. ¿Y cuánto vive en Estados Unidos? La mitad del país, o sea, tienen otros 3,5 millones que generan reservas casi por 13.000 millones de dólares al año. O sea, que envían al país remesas. Al país remesas. O sea, que digamos, parte de la estabilidad económica de El Salvador se debe a las remesas. En lo micro. En lo micro, claro. En lo micro, sí. Sí, porque en Paraguay es mucho menos. No forma Paraguay parte... creo que no llega a 1.000 millones. No, exactamente. 600 millones. Con un PIB mucho más grande. Con un PIB muchísimo más grande el nuestro. Entonces, sí, lo nuestro es no relevante en comparación a El Salvador, donde la remesa es el rubro número 1 de ingreso en el país. O sea, digamos que el éxito económico en parte se debe a las remesas. No, porque el éxito económico es a partir del 2019 y las remesas existen desde 1980. Y el porcentaje de la representación de las remesas, Carlos, es más o menos igual en los últimos 30 años. ¿Pero cuánto por ciento del PIB hacen las remesas? 25. 25, bueno, pero no es importante, es ahorro externo que viene al país. Exacto. O sea, digamos, logrado en Estados Unidos. O sea, sí. Sin eso sería el 75% solamente la economía salvadoreña. Exactamente. Ahora la pregunta, ¿qué hizo Bukele? En referencia a... A todo. Bueno, para mí, yo siempre lo digo y es cierto que tengo parte interesada porque tengo alguna incidencia en ciertos desarrollos, pero sacando eso, yo creo, y te lo dije acá antes del aire y te lo dije en Panamá cuando cenamos, para mí es el presidente más exitoso en función de gobierno. Eso es Bukele. ¿Qué éxito tuvo? Para mí tiene 3 grandes éxitos que forman parte de algo que para mí es muy importante, que es una persona que cumplió lo que prometió. Yo tuve el honor de haber participado en campaña y todo lo que está sucediendo es lo que él dijo. O sea, acá no hay que vos podés decir se quedó a mitad de camino en sus promesas. Y le devolvió al salvadoreño algo que no tiene precio, porque el primer derecho en una concepción como la mía es a la vida. Y la dignidad es un derecho que precede a la vida. El Salvador era muy duro. Vos no tenías... Vos en la mara que dominaba un barrio... ¿Qué son las maras? Las maras son las pandillas que eran mano de obra que quedó inhabilitada posterior a los acuerdos de paz. O sea, eran guerrilleros. Guerrilleros. De extrema derecha o de extrema izquierda. Que quedó completamente sin trabajo oficial y se dedicó a la extorsión como un método de subsistencia y cooptó el país. Entonces,
llegaba a cosas muy lejos, como inimaginables para el Paraguay, como el derecho feudal sobre cualquier mujer en tu familia. Imagínate eso para un padre, para un hermano. Y eso se terminó con Nayib. Nayib le devolvió dignidad a ese pueblo, le dio paz y le dio progreso. Entonces yo creo que es un gran presidente. Obviamente todo es perfectible, todo es mejorable, pero hay que entender los contextos para las soluciones a dichos contextos. Te pregunto, he escuchado ya algunas voces, no de los demócratas, sino también de la Secretaría de Estado, con respecto a que hay cierta tendencia al autoritarismo por parte de Bukele y de su gobierno. ¿Eso es así o es solamente fantasía norteamericana? Yo tengo un criterio para responder tu pregunta, el pueblo de El Salvador tuvo la oportunidad en 2 votaciones ya de equilibrar los vasos con la misma cantidad de agua. Y no quiso eso. Llenó el vaso, llenó con toda la botella de agua que había para que le den soluciones acorde a esa botella. Y eso se logró. O sea, al final y al cabo, el soberano, que es el pueblo que pacta en una constitución, te vi hermosas palabras al iniciar, es el que decide qué quiere y mediante el voto y mediante el reconocimiento electoral es que se logran los cambios que se hicieron en El Salvador. Él obtiene mayorías aplastantes. Aplastantes. ¿Los procesos electorales no están viciados? Vamos a empezar por la primera pregunta. Él gana en el 2019 no teniendo un solo senador, porque es unicameral. Y él gana en primera vuelta aplastante con otro signo de gobierno en función. Vale decir, más legitimidad imposible. Luego, porque no son en el mismo tiempo las elecciones parlamentarias que las presidenciales, él en función de gobierno gana con una mayoría aplastante que le da la supermayoría en el Congreso. O sea, el pueblo salvadoreño votó y creo que, y quiero dejar muy claro, esas soluciones aplican a El Salvador. Yo no creo que un país como el nuestro, que tiene otra realidad, otra situación, venimos de otro contexto, debamos copiar y aplicar. Somos otro país bajo otras situaciones, con otras expectativas. Pero para El Salvador funcionó. Ahora, muchos lo acusan a él de ser de extrema derecha, pero vos me decías que, sin embargo, él es muy amplio en materia social. Sin lugar a dudas. ¿Puedo explicar eso? ¿Cómo, digamos, la disciplina fiscal con la posibilidad de ejecutar políticas sociales? Estuve viendo, no sé si ya es publicidad, propaganda política, que hizo hospitales. ¿Cómo hace todo eso? Bueno. O sea, ¿de dónde su genealogía ideológica? ¿De dónde proviene? ¿O es un pragmático nomás? Yo creo que hay un pragmatismo. En eso, a veces, tal vez yo tengo dogmas más fuertes en mi proceso mental de las soluciones. Vos sos más liberal. Yo, sin lugar a dudas. O sea, completamente te diría que muchísimo más. Pero hay que reconocer de que ha tenido el talento de lidiar con una economía que tenía cuando él asumió 96% de deuda PIB y él con las reformas que ha hecho ha llegado al 80%. O sea, él desendeudó el país, le dio crecimiento. O sea, creo que ha sido un gobierno exitoso. Obviamente, y lo repito mucho, no podemos copiar per se. Los países no son como autos ensamblados donde los repuestos que hagan que funcionen mejor los importás, los pones y andan. No funciona así. Cada país tiene su característica, su idiosincrasia y sus momentos. Creo que el Paraguay vive otra coyuntura. Y decime, ¿qué reformas económicas hizo él? Bueno, yo creo que hay algunas que son muy interesantes, como la reforma de pensiones, que fue altamente exitosa. Eso es que vos me expliques, porque acá estamos en el medio de ese debate, sí, con la caja de los funcionarios públicos, digamos, que es deficitaria. Se privatizó y se pasó a un modelo de AFPs, donde la capitalización pasó a ser individual y eso le evitó una sangría muy grande al Estado. La segunda gran reforma es la reforma política del manejo de la nación. Habían 283 municipios y se cortó a 40.
lo cual eso fue un ahorro muy grande del costo político organizacional del país. La sociedad política hoy es más barata para los muchísimo más barata y mucho más chica. A los salvadoreños, sí. O sea, de alguna manera se logró el achique del Estado en lo político. En lo político. No en lo social. No en lo social. O sea, en lo político se achicó y se invirtió en lo social. Ese excedente permitió lo que ciertas obras que estás viendo, y también hay cosas muy interesantes que podrían aplicar a Paraguay, como el fondo social, el fondo vial, que es que se paga 20 centavos de dólar por cada galón vendido, allá es en galones, y eso va a un fideicomiso público para el arreglo de las calles. Y vos has estado en San Salvador y no hay un bache en toda la ciudad, no hay un solo bache. Desde el fondo vial, que ha hecho cosas muy interesantes, porque ese fondo emite en Nueva York, a valor presente, o sea, creo que hay cosas que se pueden tratar de estandarizar. O sea, digamos, tu fórmula, que de alguna manera, no sé si coincide 100% con la de Bukele, es, digamos, la racionalización del gasto público, por un lado, tener objetivos claros, no gastar tanto en el costo del Estado como sociedad política, sino gastar en infraestructura y gastar en lo social. ¿En qué se gastó en lo social? Bueno, en El Salvador, en lo social, hay un plan muy fuerte de viviendas con el Fondo Social de Viviendas, que es muy bueno. Durante la pandemia, por ejemplo, se le dio $300 a las familias por esos meses cerrados, más los paquetes alimenticios. O sea, fue realmente una contención muy grande. El país, obviamente, no tiene las capacidades para atender, no hay $1.000 millones para dar en PTBO y Hambre Cero, porque no se cuenta con eso. El presupuesto de El Salvador es $10.000 millones en un PIB de 30.000, o sea, no hay Yacyretá, no hay Itaipú, pero creo que se maneja con cierto orden. Se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario, que eso obligó a un 3,5% de ajuste en el periodo del proceso. O sea, hay ciertas cosas muy buenas tratando de llevar una macro más ordenada. O sea, la macro tiene, Bukele es consciente que la macro tiene que ser ordenada. Sí, porque si vos no tenés la base, que es la macroeconomía, es muy difícil crecer. También tiene algunas ventajas, ¿verdad? Como que está dolarizado y eso le permite controlar mucho la inflación. Ya que tocaste, vamos a salir un poco de El Salvador. Sí. Porque contigo se puede hablar de todo. ¿Cómo ves el futuro del dólar? Bueno, hay una realidad pretendida por Trump, es que Estados Unidos sea más competitivo en las exportaciones. Si vos necesitas ser competitivo en las exportaciones, el dólar tiene que valer menos para que tus productos sean menos caros. ¿Cuánto puede durar eso? No sé. ¿Cuánto puede la Fed seguir teniendo tasas que, si bien han bajado, siguen altas? Tampoco sé. Y va a depender mucho del clima electoral de ahora y cómo se recomponga Pero ¿cómo ves el dólar como moneda a nivel mundial para el futuro? Más allá de que habrán otras monedas que compitan, o es que el sistema monetario se va a zonificar. Nosotros vamos a estar dolarizados, los que están en el Asia van a usar yuan, los que están en Europa, euro. El dólar va a perder su preeminencia en las transacciones. No sé si significativamente, y dudo. ¿Por qué dudas? Porque vos tenés una economía muy emergente como China, que no puede poner el renminbi en bolsillo de nadie. El real, que para zonificarlo más a nuestra zona, que es, digamos, una moneda de un país súper grande, de la 10ª economía del mundo, tampoco es una comercialización con casi todos los países de Sudamérica. Brasil es el más importante socio comercial y se sigue comerciando como moneda de transacción. O en pari passu, el dólar. Entonces, creo que va a llevar muchísimos años. Bretton Woods sí es fuerte para mí. Sí. O sea, vos sí que tenemos dólar para rato. Para ratísimo. Y sobre todo el ahorro, Carlos. En dólar. O sea, a ver, pero no el ahorro, no pienses el ahorro micro de nosotros. Ahora te quiero hacer una pregunta, pero si China el tamaño de la economía de China se presupone que va a ser mayor que la norteamericana en un par de años. Igual vos decís que mantiene su liderazgo, el dólar va a mantener su... En Occidente seguro, y creo que lo que va a tener que consolidar China, que para mí es la gran economía, tuve la oportunidad de ir y voy a ir
en breve de vuelta. Lo que va a tener que consolidar es que se empiece a tener la moneda tiene que tener 3 valores importantes para ser considerada. Una tiene que ser un método de intercambio, que todavía no lo es. Una reserva de valor, que tampoco la utiliza el mundo. Y tercero, China sigue comprando bonos americanos en dólares. Entonces, me cuesta todavía ver eso. Tal vez en 20 años, en 30 años te diga otra cosa, pero hoy por hoy... El rol de la energía para el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de la gente. El petróleo tiene un valor, obviamente la guerra lo volvió a elevar. ¿Cómo se resuelve el problema energético en Paraguay y a nivel global? Bueno... ¿Y cómo lo hizo Bukele? Liberalizando en 3 fases la energía, donde... ¿Cuáles son las fases? Vos tenés la generación abierta, O sea, vos en Salvador poder generar energía hidroeléctrica. La mayor fuente, porque tiene que ver también con... es geotérmica. Geotérmica. Entonces, lo que digamos es, hay una empresa nacional que es CEL, pero no es la única que puede generar. Y de hecho, podés importar, y hay un pregón diario, minuto a minuto, donde la energía más barata entra primero a despacho. O sea, todo el día estás compitiendo. O sea, lograron el modelo dinámico. Fantástico. Y en hora pico la energía vale más, en hora punta. El gran problema que tenemos en Paraguay es que a la ANDE no se le dan las herramientas de tarifa. Entonces, si vos no tenés tarifa, vos no podés hacer... O sea, ANDE tiene, para que vos des más o menos, tengas en cuenta el número. Chile, el costo del megavatio al privado, a la casa, es de $170. Y ANDE es de menos de 50. Sí. Con una tarifa en guaraníes, que en 20 años sufrió una sola actualización. Bueno, en el 17 se actualizó. Y 2017, una vez. Y de vuelta se le pide inversiones cuando no tiene la capacidad de tarifa. O sea, vos sí que entonces hay que ir a la tarifa técnica. Hay que tener, para mí tiene que haber un poco más de cosas. Para mí la generación tiene que ser abierta, hay que soltar la tarifa, la transmisión tiene que ser privada y la distribución también. ANDE va a ser el jugador más importante porque es dueño de Itaipú. ¿Cómo hacer si el mayor cableado lo tiene la ANDE? ¿Cómo va a privatizar? Muy sencillo, el mayor cableado existente, pero nosotros necesitamos más línea de transmisión para potencia. O sea, obviamente que lo que ya tiene ANDE será de ANDE, pero ANDE no va a tener, y mucho menos que no le permiten tarifa, 3.000 millones de dólares para lo que se necesita reinvertir de acá en adelante cuando invierte este año, que pasó récord 350. Entonces vas a necesitar el motor privado. Y la pregunta es, en un país como el nuestro, que la energía es uno de los grandes factores, cuando alguien va a Arabia, invierte en petróleo. Cuando venís en Paraguay deberías invertir en energía. Lo que necesitamos es cierta seriedad de tener estandarizado precios de tarifa, control paramétrico, transparente y público, y obviamente un plan de apertura eléctrica que nos permitiría un montón de cosas. Entre otras cosas, que entre un gran capital, porque es la base de la industria. Bueno, se dan cuenta de este muchacho inteligente. ¿Hasta cuándo te quedas? Al domingo. ¿Cuándo volves? Eso sí que no sé. Bueno, cuando vuelva avísame, que te queremos porque hay muchas cosas pendientes. No, va a ser un placer. Ok, estuvimos con César Ario, como diría mi amigo Humberto Rubín, ha sido una noche más. Amandau.